Hola amigos, este mes os traigo una partida de quizá el más asiduo practicante de la defensa francesa en la actualidad. Como veis en esta web que estoy preparando, en la parte inferior izquierda en concreto, el bielorruso Kirill Stupak es, según mis estadísticas, el jugador de más de 2300 puntos elo que más partidas francesas ha jugado este año. 19 partidas, de las cuales ha sacado 9 puntos y medio. En la partida de este mes se enfrenta con negras al gran maestro paraguayo José Fernando Cubas, y es una partida que se jugó en la Olimpiada de Bakú. Se jugó la variante del avance. El negro inmediatamente empieza la lucha contra D4, se defiende, se ataca, se defiende, se vuelve a atacar. Aquí hay varias jugadas del blanco, como sabéis. Se puede jugar alfil E2, se puede jugar alfil D3, se puede jugar el A3 este de la partida. La idea de A3 es jugar B4 y obligar al peón de C5 a decidirse. Se suele tomar en D4 y entonces la situación del centro queda un poco clarificada, y es lo que pretenden las blancas. F6 es lo que jugó el gran maestro bielorruso. Ataca inmediatamente E5, la punta de la cadena de peones blancos, y lo que quiere es conseguir casillas para sus piezas. Quiere quitar ese peón y conseguir F6 y D6. Alfil D3 es la reacción del blanco, y ya sabéis que aquí no hay que caer en la tentación de capturar un peón en D4, porque perdemos una pieza como poco, porque si insistimos en la captura viene alfil B5 y como es jaque, pues en la siguiente jugada caerá la dama de D4. Por tanto, nada de tomar en D4 y se puede tomar en E5 como ocurrió en esta partida. Aquí D por E5 es la jugada más normal, no es lo que se jugó, y no se jugó, no sé si al blanco le parecería que tras una línea como las que se suelen dar, C4, alfil C2, caballo H6, ya sabéis que en este tipo de posición no se puede tomar alfil por H6 porque viene dama B2 y las negras tienen ventaja, algo como enroque corto. Y ahora, tras G6, bueno, pues hay presión sobre el peón de E5 con jugadas como alfil G7, con maniobras como llevar el caballo a G4. Hay muchas piezas negras apuntando a E5. De todas formas, esto es jugable para las blancas siempre que ahora, o creo que en alguna jugada posterior, pero sin dilatarlo mucho en el tiempo, luchen con B3 contra la cadena de peones negra, intenten abrir la posición para sus piezas. Lo que os decía, se jugó caballo por E5, ahora el caballo puede ir a F6, ahora el alfil puede ir a D6, las piezas negras han conseguido buenas casillas, pero claro, siempre hay una contrapartida, ¿no? En este caso, el negro tiene un peón retrasado en E6 y el blanco tiene una casilla en principio fuerte en E5. En esta posición no lo es tanto, porque hay dos piezas negras tocando E5 y solo el peón de D4 lo defiende, y además también hay mucha presión sobre D4 porque hay tres piezas negras atacándolo y solo una blanca defendiéndolo. Cambiar en C5 probablemente no le gustaba al blanco porque quedan dos peones contra ninguno en el centro, así que retiró el caballo a F3, con lo cual aguanta en D4. El negro se enroca, sigue sin poder capturar en D4 por la misma razón que antes, y ahora B4, la idea inicial, aparece ahora. Cambiar parece razonable, pero el negro prefiere avanzar a C4. La idea es que ahora controla casillas importantes como B3 y mejor D3, porque al blanco le gustaría montar el trenecito de dama y alfil contra el enroque negro, pero eso no va a ser posible porque la casilla D3 está vigilada por el peón. Aquí hay una jugada temática para las negras en este tipo de posición, que es A5. Intenta simplemente capturar en B4 una vez y, como el peón de A3 está clavado, capturar una segunda vez con una pieza. No hay forma de mantener la posición para el blanco. Nadie jugaría algo como alfil B2, fijaos que mal queda el alfil aunque se haya defendido la torre. Por tanto, hay que tomar.
dama A5 y la dama sigue molestando. Ahora evita que el caballo de B1 salga porque podría caer el peón de C3. Torre 1, tocando E6, poniéndose en una columna semiabierta, siempre es bueno para las torres. Dama C7, la dama se retira con un doble objetivo. Por una parte controla E5, pero por otra parte, quizá más importante, se está tocando H2. A4, buena jugada de las blancas, se libera la casilla A3 a la que puede ir el alfil para cambiar el potente alfil de las negras. Puede venir el caballo a A3 para ir a B5, tocar la dama y cambiar el caballo por el alfil. Y aquí el negro hace una jugada floja que al final le sale bien. Jugó E5, esto fue la partida, no es buena, luego veremos por qué. Parece que aquí era bastante más fuerte caballo G4 y seguir con la presión en H2. Las defensas normales no salen bien. H3 tiene el problema de que debilita G3 y ahora el negro puede continuar con alfil H2 jaque, rey F1 porque si rey H1 caballo por F2 es mate, por tanto rey F1 y ahora aprovechando esa debilidad de la casilla G3 que os comentaba, caballo por F2. Si el rey toma se puede entrar con la dama y cuando el rey se va a F1 para mantener la defensa del peón de G2, E5 ahora sí es muy fuerte. Se estaría amenazando alfil por H3 para después jugar torre por F3 y esto es ventaja decisiva del negro. El ataque es fortísimo. Tras caballo G4, otra forma de defenderse es G3, pero tampoco acaba de funcionar. Podría venir dama F7, se toca F3 y detrás está F2, y si el blanco defiende, viene de nuevo la temática E5 que abre la posición a favor del negro. Una línea de ejemplo puede ser D por E5, caballo de C por E5, hay que hacer algo respecto a F3, rey G2 defiende, pero ahora viene dama H5 que toca en H2, como veis, porque se puede primero cambiar en F3, tirar incluso la calidad y entrar después. H4 sería la defensa y aquí de nuevo caballo F2 es fortísima. Rey por F2, alfil G4, más presión sobre F3, 4 piezas negras atacan y si se sigue defendiendo pues alfil C5 y la clavada es ya definitiva. Hay clavada por esta diagonal, hay clavada por la otra diagonal. Esta posición es muy favorable al negro. Esta posición es tan incómoda para las blancas que el módulo de análisis sugiere alfil por H7. La idea es que no vale tomar en H7 por caballo G5 jaque y ahora dama por G4, pero a este alfil por H7 se puede jugar rey H8 y estamos en la misma tesitura anterior. No hay forma cómoda de defender H2. Por tanto, en esta posición, caballo G4 parece que era la buena. En la partida se jugó E5. El negro supongo que ha visto que viene caballo A3 y que el caballo va a venir a B5. No hay peón en A para jugar A6 y evitarlo. Pero probablemente Stupak confiaba en este E4. La partida siguió con caballo B5, dama B8, caballo por D6 y ahora EF3, que complica bastante la partida. Se supone que hay ventaja blanca, según el módulo de análisis, pero es complicado en la práctica. Aquí, alfil F4 del blanco, es lógico. Caballo C8 parece que no es buena por caballo G4, se está amenazando entrar. Y si G3, pues viene dama por C8 y parece que hay ataque del negro, ¿no? Ahora mismo se estaría amenazando caballo por F2 porque luego entraría la dama en H3. Pero
esto no es nada claro porque hay una intermedia. En esta posición, en vez del G3 que yo decía, resulta que esta jugada, bastante de máquina por cierto, caballo E7 jaque, descoordina un poco a las piezas negras. Ahora, caballo por E7, parece lo lógico, el G3 de antes, pero ahora no es lo mismo. Ya la dama no viene a C8, está tocado el caballo de E7 y esto parece ventaja blanca. El blanco de todas formas no lo vio o prefirió alfil F4. La reacción normal contra ese tipo de alfil F4, contra el alfil en esa posición, caballo H5, alfil E5, es decir, el negro consigue eliminar el alfil, pero a cambio fijaos que hay un peón pasado en E5, hay un caballo muy fuerte en D6 y el blanco está tocando también D5. No parece que haya salido muy bien para las negras la operación. Alfil E6, hay que defender y además se desarrolla. G3 para no estropear el enroque. Dama D8, ya pensando en el sacrificio que viene ahora, siguió dama D2 y caballo F4. La idea es que si se toma en F4 y es prácticamente forzada, la dama va a poder entrar a H4. Digo que tomar es forzada porque ¿qué va a jugar el blanco? Caballo por B7, no, viene dama G5 y ahora va a intentar ir a H5 y a H3. Además de que ahora se está amenazando caballo H3 y caería la dama. Por tanto hay que aceptar el sacrificio de caballo. La posición se complica mucho, favorablemente al blanco, pero una cosa es lo que dice el módulo y otra cosa es en el fragor de la batalla ser capaz de encontrar las buenas. Dama H4, como decíamos, otra jugada única, rey H1, para liberar la casilla G1 y que pueda defender la torre, el mate, desde G2. Torre por F4, tiene una idea simple, dama H3, y cuando juegue torre G1 para defender, torre H4 y no hay defensa en H2. Y llegamos al momento clave de la partida. La jugada natural permite que el negro continúe con el ataque, en cambio había una jugada muy fina que es la que daba ventaja al blanco. Es muy maquinera y difícil de ver. En todo caso, creo que puede ser interesante si queréis parar el vídeo e intentar calcularla. Blanco jugó torre G1, que es, como decía, la jugada normal, ¿no? Para eso jugó rey H1. Pero el negro continúa con el ataque, como vais a ver luego. La jugada fina y dura en la defensa era alfil F5. Estamos sacrificando una pieza con blancas, pero el asunto es que si alfil por F5 capturando esa pieza, viene dama por D5 jaque. Ahora el negro no tiene jugada. Si rey F8 es por supuesto mate con dama F7 y si rey H8 pues viene este conocido motivo, el famoso mate de la coz, donde un caballo en F7 o en F2 o en posiciones similares da mate al rey contrario porque hay una pieza, normalmente la torre, que evita la salida del rey. Esa era la idea de este alfil F5 y entonces si lo hubiera jugado el blanco pues a las negras les queda quizá tomar con la torre. De momento D5 está defendido y ahora caballo por F5, alfil por F5 y de nuevo dama por D5 es ventaja decisiva del blanco. Ahora no es una pieza de más para el blanco, es solo una calidad, pero fijaos que hay un peón en E5 pasado y ahora no hay amenazas reales del negro contra el rey blanco. Difícil de ver, pero ahí estuvo gran parte de la partida. No es que el blanco pierda con torre G1, pero la otra torre ahora se une al ataque y
torre G3, que seguramente era la idea del blanco. Comentaba yo en el PGN si este torre G3 ya está mirando al precipicio, ¿no? Está, parece que pensando en doblar torres, pero quizá estáis viendo ya qué ocurre si se doblan torres. En todo caso, el negro jugó rey H8, un error que curiosamente precipita la victoria, porque aquí el blanco siguió con lo que parecía su idea, doblar torres y tocar G7, pero aquí se encontró con una sorpresita que supongo habréis visto, y si no os doy un momentito para que lo intentéis parando el vídeo. El negro tiene dama por H2, un patrón de mate bastante conocido, porque ahora rey por H2 y torre H4 es mate a la siguiente tras torre H3 y torre por H3. Un bonito final, un motivo de esos sencillos pero bastante agradables a la vista, y un final que no se hubiera producido si el blanco, en vez de jugar torre de A a G1, hubiera aprovechado el error del negro al jugar rey H8 y hubiera optado, por ejemplo, por un dama E3 que toca con una pieza más F3 de forma que ata las torres negras a su defensa, o incluso algo como rey a G1, ahora que con la torre en G3 no es tan fácil para el negro acumular piezas contra H2, pues esta jugada también daba ventaja al blanco. Para terminar, en esta posición comentaba que rey H8 es un error. Lo es, y parece que lo adecuado era dama H5. La idea es que estamos dejando hueco para pasar la torre a H4, y tras rey G1, que parece lo correcto, porque así, si viene el torre H4 que os decía, se puede seguir dama G5 y el negro se ve obligado a cambiar las damas. Al no poder jugar torre H4, torre G4, que amenaza cambiar en G3, y después, si el blanco toma con el peón de H, vendría dama H3, y si el blanco toma con el peón de F, pues viene un F2 fortísimo. Esa es la amenaza, tomar en G3, torre F1 para protegerse del F2 posterior, porque se puede tomar con la torre. Y ahora, con una jugada como la torre de F a F4, se vuelve a amenazar torre H4, ya que ahora no hay dama G5 porque está la torre en medio, y tenemos una posición muy complicada donde el blanco sigue con pieza de más, pero fijaos la concentración de piezas negras contra el enroque blanco, una posición donde todavía podría pasar de todo. Espero que os haya gustado, así que gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida.